¿Sí? Ya, vamos a escuchar el video. Por favor, necesito que todos miren acá. Adelante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sí, pues nos faltan 2. Ya. Hoy lunes, última semana del bimestre, ¿no? Muy rápido. El jueves tenemos las Olimpiadas Marianistas. Vamos a hablar sobre la organización social Inca. ¿A qué se refiere esto? ¿Qué idea tienen sobre la organización social Inca? Se puede estar el Inca, es el más alto. Y después le siguen los que vimos en el anterior tema, y después el pueblo. Ya, Neymar dice que el Inca sería el más alto, la más alta clase social, creo que a eso se refiere, ¿no? Sería la más alta clase social o la más importante, ¿no? La élite. Y luego menciona al pueblo, ¿cierto? El pueblo sería la última parte de la clase o la clase social más baja, ¿no? En el Inca, ¿ya? ¿Alguien tiene alguna otra idea? Muy bien, Neymar. ¿Qué clases sociales existirían en el Tahuantinsuyo? ¿Solamente dos? ¿El Inca por un lado y el pueblo por otro lado? ¿Quién tiene una idea aparte de la de Neymar? ¿Nadie? Bueno, lo que dice Neymar está en lo cierto, sí. Y además debemos agregarle, ¿no?, lo de las autoridades incas, ¿no? Recuerden que había un consejo imperial, ¿no? Había un apunchi, había un curaca, ¿no? ¿Dónde estarían estos? ¿Serían parte de la nobleza de sangre donde estaba el Inca? ¿O sería una nobleza de privilegios? ¿No? Vamos a ver, ¿serían parte de la clase dominante? Sí, ya lo sabemos que son la clase dominante, el Inca y las autoridades. Pero vamos a ver exactamente con respecto a la parte social, ¿no?, ¿dónde serían ubicados? ¿Ok? ¿Me escuchan bien, hijos? ¿Sí? ¿Seguro? Sí. Ya. Están medio dormilones, están creo, no sé, se han quedado dormidos, no con sueño. Ya, vamos a escuchar, ¿ya? Voy a explicar la organización social en el Imperio Incaico. Antes de ver el video, no te olvides de suscribirte a mi canal. Tengo muchos temas interesantes para ti. La sociedad incaica se caracterizó por estar dividida en sectores sociales. En la cima de la pirámide social se encontraba el Inca. Le seguía la nobleza y por último el pueblo. Ahí está. Esta es la manera en la que el Tahuantinsuyo, el Inca, organizó a la clase social. ¿En cuántas clases? En 3. Ojo, en 3. Si bien es cierto, el Inca practicó la reciprocidad y la redistribución y se preocupaba mucho por su pueblo y fue muy bien, un buen organizador político. Perfecto. Pero acá tenemos diferencias sociales y es algo que no debemos de tapar, debemos de aceptar la realidad. El Inca tuvo diferencias sociales. Tuvo 3 clases bien marcadas, Doménica. ¿Sí? Si están apuntando, formidable, ¿no? Y si están escuchando con atención, excelente. Cuidado con que yo haga el trabajo después y esté vacío el trabajo. Entonces, hay 3 clases sociales. Hubo diferenciación social. A la cabeza estaba el Inca, luego venía la nobleza, vamos a ver quiénes estarían aquí en esta clase, la nobleza, y finalmente el pueblo. Vamos a ver cada uno de ellos.
el Inca. El Inca era la máxima autoridad política y religiosa del Tahuantinsuyo. Se le consideraba hijo del sol. A nivel económico, el Inca organizaba a la población para obtener recursos y realizar grandes obras públicas. A nivel religioso, el Inca celebraba los rituales más importantes, pues era el mediador entre los dioses y los hombres. En el aspecto político, el Inca se encargaba de ampliar los territorios del imperio a través de alianzas o guerras. Al asumir El Inca era el único que estaba en la cabeza. El Inca, acuérdense que era el todopoderoso. Su palabra era ley, era la máxima autoridad política. Por lo tanto, el Inca dentro de las clases sociales era único a la cabeza, ¿no? Era considerado el hijo del dios Sol, por eso es que hizo un gobierno teocrático, porque era considerado un hijo de Dios. Por lo tanto, el Inca va solo como único dentro de esta sociedad o de estas clases sociales. Miss, ¿y dónde está su señora y sus hijos? ¿Ah? ¿Dónde estarían? ¿Por qué no estaban al lado de él? A ver. Ah, qué chévere, gracias por hacerme acordar. ¿Ah? ¿Dónde estarían? A ver, ¿quién se acuerda o quién tiene una idea? ¿Dónde estaría la colla? Ojo, recuerden también una cosa. El Inca tenía varias esposas, ¿ya? Tenía varias esposas. Pero tenía una principal, que era la que tomaba el título de colla, con la que tenía hijos que heredarían el trono. Ojo, porque se dice que los hijos de las mujeres secundarias no podían heredar el trono, pero a veces, por su habilidad, destreza e inteligencia, se llegarían al trono, ¿ok? Entonces, ¿dónde estarían ubicadas la colla, la señora secundaria, los hijos? ¿Estarían dentro del pueblo? ¿Estarían en la nobleza? Vamos a ver. Muy bien, Valentina, vamos a ver. el mando, el Inca se casaba con su hermana, pero también podía casarse con mujeres de otros grupos étnicos para entablar alianzas. La nobleza se dividía en nobleza de sangre y nobleza de privilegio. La nobleza de sangre. Cada Inca fundaba su familia o panaca, que estaba compuesta por la colla o esposa principal, sus esposas secundarias, sus hijos y demás descendientes. Ajá, ¿se dan cuenta? Había dentro de la nobleza, ojo, pasamos a la nobleza, el Inca quedó solito arriba, ¿no? Pasamos a otra clase social que es la nobleza. Ahí tenemos una nobleza de sangre. Y como bien su nombre lo ha dicho, ¿no? De sangre. Entonces, ¿estarían los parientes o estarían los jefes militares? Los parientes. Solo los parientes, ¿ok? Los parientes, por eso que se llama nobleza de sangre. Estaría la colla, ¿no? Los hijos de la colla, y además estarían las mujeres secundarias, las otras concubinas, ¿no? Las amantes del Inca, con los hijos de ellas también, ¿ok? Ahora, de este grupo, hace un momento se los he dicho, se elige al Lauqui. ¿Quién era el Lauqui? ¿Están apuntando, no? Están apuntando. Ya. ¿Quién era el Lauqui? El Lauqui, como lo ven acá, miren al Lauqui, este es el Lauqui, ¿no? También tenía una vestimenta especial. El Lauqui era el hijo heredero del trono. Ya a los 12 años, ¿no? El Inca veía cuál de sus hijos tenía la destreza militar, tenía la habilidad física, tenía la inteligencia de un estratega, ¿no? Tenía ciertas capacidades y a ese lo elegía como Auqui a través de una ceremonia, ¿no? La ceremonia del corte de cabello, ¿ya? Así se llama la ceremonia del corte de cabello.
Y este Auqui sería el futuro gobernante, el futuro inca, ¿no? Habían hijos que no pertenecían, ¿no? Habían hijos que no pertenecían a este beneficio porque no presentaban las capacidades. Por ejemplo, ¿no? Acá dice, hijo del inca que no era heredero al trono, ¿no? No era un Auqui. Sin embargo, tenía así el beneficio de pertenecer a la nobleza de sangre, pero no sería un Auqui. El Auqui solamente era uno, el hijo que tenía las capacidades para poder ser algún día inca. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, me yo estoy apuntando. Sí. Lo que pasa es que algunos de ustedes están congelados, entonces de repente mi internet está un poco bajo, no lo sé, entonces de repente me escuchan mal, pero me dicen que me escuchan bien. Bueno, Neymar me ha dicho que me escucha bien. Máximo, ¿tú me escuchas bien? Sí, sí me escuchan bien, ya. Sí, yo le escucho bien. Ok, ya. Seguimos entonces. ¿Hasta aquí estamos claros? ¿Sí? Tenemos que trabajar después. Tenemos por un lado al Inca solito, porque es el único, el máximo, ¿no? La clase dominante, el hijo del dios Sol, ¿no? Y luego tenemos a la nobleza, que está conformada por la nobleza de sangre, que son aquellos parientes cercanos al Inca que comparten su sangre, como su esposa principal, Acoya, su hijo y las esposas secundarias de sus hijos, ¿no? Y de aquí saldría el Auqui, el futuro heredero. Vamos a ver qué sigue. Estas panacas poseían un gran poder político, ya que de ellas se elegía al Auqui o heredero del trono imperial. A los nobles de sangre se les llamaba orejones, porque usaban unas enormes orejeras como símbolo de poder. Ajá. ¿No? ¿Ustedes se acuerdan cuáles son los símbolos que llevaba el Inca, que es el único que utiliza esos símbolos de poder? Son dos cosas que usaba el Inca. Era el único que los usaba. Máximo, alzó la mano, Máximo, alzó la mano. No, a mí yo no le la mano. Ah, pensé que te ves al revés. Yo. A ver, ¿quién alzó la mano? Ya, Yo. Neymar. Nomás el Pacha. Muy bien. Uno era la mascaipacha, ¿cierto? El tipo de vincha con plumas. Ya, el único que podía utilizar la mascaipacha era el Inca. Otra persona no podía utilizar la mascaipacha. Y además había la tiana, ¿cierto? La tiana, ¿se acuerdan de la tiana? ¿Qué era la tiana, Ashley? La tiana era otro uso exclusivo del Inca. ¿Qué era la tiana? Ashley Sender. Ashley, ¿me escuchas? Ah, ya. Ya algo así, centro, no, era como una silla, ¿no? Ashley era como una silla especial de oro en el cual se iba a pasear por todo el Tahuantinsuyo con esta silla especial. Esta silla especial se llamaba Tiana, ¿ok? Vamos a pasar entonces a continuar con el video. Miren, hay cosas importantes que se toman hoy, que ya hemos estudiado antes, que estoy haciendo recordar de pasadita. Dime, Doménica. ¿Cómo se llamaba la Diana? Yo estoy anotando, mi. Ah, ya, la Tiana. Vamos a ver. De la nobleza de sangre salían los altos funcionarios del imperio como gobernadores, generales, sacerdotes, entre otros. Ajá. ¿No? De aquí también podían salir, ¿no? Algunas autoridades. De la nobleza de sangre podían salir algunas autoridades, como los jefes militares, por ejemplo. Podían salir de repente algún hijo que no era Auqui, entonces lo escogían como jefe militar.
¿no? O podía ser un Quipucamayo, ¿ok? De la nobleza de sangre podían salir las autoridades incas, que iban a ser en el futuro. Ahora vamos a ver quiénes serían la nobleza de privilegio, ¿ya? Vamos a escuchar, ojo, hay dos tipos de nobleza. La nobleza de sangre, donde están los parientes cercanos del Inca, ya sabemos quiénes están, y de acá se puede escoger al Lauqui, el hijo con más habilidades, y también a algunos jefes militares, algunas autoridades. Ahora, ¿quiénes serían la nobleza de privilegio? ¿Quiénes creen ustedes que serían la nobleza de privilegio? ¿Serían parientes de sangre del Inca? ¿Serían parientes del pueblo. Claro, ya no son parientes, ¿ah? La nobleza de privilegio ya no eran parientes, ya no compartían la misma sangre. ¿Eran del pueblo? Podían ser alguien del pueblo que destacó por algún hecho, hija, de repente, no sé, es muy fuerte y siembra la tierra con facilidad, construye, es un buen líder, organizó a su comunidad para hacer. Claro, tenía habilidades que destacaba. Entonces, el Inca lo observó. Acuérdense, ¿cuál era la autoridad encargada de chismosearle todo al Inca? ¿Quién era? El Coturrucuenes. Muy bien, el Tucuyrricu, ¿cierto? El Tucuyrricu le informaba todo al Inca. Claro, el Tucuyrricu. Y el Inca no le decía, no, allá en el Chinchaysuyo hay un hombre que ha avanzado haciendo puentes para su comunidad, ha organizado bien su grupo. Él debería ser un buen jefe militar o un buen apunchi, ¿no? O sería parte del Consejo Imperial. Entonces, él le pasaba la voz al Inca y el Inca lo observaba, ¿no? Iba a visitar a su pueblo, iba a visitar a ese personaje y lo sacaba del pueblo y le daba beneficios, ¿no? Le otorgaba un cargo y él pasaba a ser nobleza de privilegio. Pero en realidad, pues, no era un pariente del Inca, pero por ser tan destacado, podías llegar a ser nobleza de privilegio. Vamos a leer y escuchar el video, ¿no? Dicen, habían ascendido del pueblo, ¿ya ven?, a la condición de nobles, por haber destacado en alguna labor. Entonces, la nobleza de privilegio era la gente del pueblo destacada que había sido escogida para algún cargo del Estado, ¿no? Escogida por el Inca. La nobleza de privilegio. Sus miembros no pertenecían propiamente a la familia real, pues procedían del pueblo. Sin embargo, habían alcanzado la condición de nobles debido a los importantes servicios prestados al Estado, como en las guerras o la realización de grandes obras públicas. También conformaban la nobleza de privilegio los reyes y curacas sometidos. El pueblo se dividía en 3 grupos: los Hatunrunas, los Mitimaes y los Yanaconas. Vamos a la última parte, ¿no? El pueblo, la última clase social del Tahuantinsuyo. El Inca dividió, ojo, en 3 clases sociales. El Inca, propiamente dicho, a la cabeza, la nobleza y el pueblo. ¿Quiénes conformarían el pueblo? El pueblo también, a su vez, Ashley, Julie, ¿estás atendiendo, no, Julie? El pueblo, Julie se congeló. El pueblo tenía a su vez 3 clases sociales. 3. Estaban los Hatunrunas, que era el campesino común y corriente, ¿ya?, que era el que criaba sus animales, el ganadero, ¿ya? Era un personaje que vivía en el pueblo y que pagaba tributos, el Hatunruna. Por otro lado, estaban los Mitimaes. Los Mitimaes eran gente que se trasladaba, uno para enseñar a otros que no sabían, y otros eran trasladados de castigo. Te portabas mal, yo ya les había dicho antes,
te portabas mal y el Inca te sacaba de tu ayllu y te llevaba a la puna a que pases frío, lejos de tu familia, solo, y que tú trabajes en arduas labores. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa mitimaes? Hijos, la palabra mitimaes significa traslado, ¿ya? El que es trasladado. Entonces, habían dos mitimaes. El mitimaes de privilegio era aquel que sabía algunas funciones importantes y el Inca lo mandaba a enseñar al pueblo más lejano. Y el mitimay de castigo era aquel que se había portado mal en su pueblo, en su ayllu, en su comunidad, y lo sacaron muy lejos, lo trasladaron para que haga trabajos forzosos de castigo, lejos de su ayllu, por un cierto tiempo. Y finalmente estaban los yanaconas. ¿Quiénes eran los yanaconas? Los esclavos, ¿no? Por años, hijos, por años se discutió con los historiadores, con los investigadores del Tahuantinsuyo, si había tenido o no el imperio esclavos, ¿no? Pero sí se ha detectado que el Inca, el imperio del Tahuantinsuyo, sí tuvo esclavitud. Tuvo gente que no tenía derecho a nada, ¿no? Gente que era tomada para servicios cercanos al Inca. ¿Quiénes eran ellos? Mayormente los que se portaban mal, habían hecho algún crimen en el imperio, eran tomados como esclavos, o aquellos que habían sido vencidos en las guerras con los incas, ¿no? Aquel grupo que había sido vencido, aquel jefe militar que se había enfrentado al Inca y que había sido derrotado, ya por toda su vida sería esclavo y tenía que servir al Inca, ¿no? Eso eran los esclavos, los yanaconas. Vamos a escuchar. ¿Están apuntando? ¿Sí estamos apuntando o no? Ya apunté. A ver, vamos a escuchar entonces. Los Hatunrunas. Los Hatunrunas conformaban la población mayoritaria del imperio. Se dedicaban a la producción agrícola, ganadera y artesanal. Los Hatunrunas pagaban tributos en forma de trabajo. El Estado destinaba a los Hatunrunas a la construcción de grandes obras públicas y al ejército. Los Hatunrunas vivían agrupados formando parte de los ayllus. Los mitimaes eran indígenas enviados por el Inca para poblar o colonizar los nuevos territorios conquistados, así como para difundir la cultura incaica. Habían mitimaes que por su rebeldía eran desterrados a zonas distantes de su lugar de origen. A ver, para que quede claro. A ver. Porque luego ustedes van a trabajar. Tenemos en el pueblo a los Hatunrunas, a los mitimaes y a los yanaconas. Los Hatunrunas era la gente que trabajaba la tierra, ¿no? Era el campesino, era la gente que criaba animales, los auquénidos, ¿no? Los ganaderos, y la gente que también se dedicaba a la pesca, a hacer obras públicas, ¿no? Ese era el pueblo. Aquellos que pagaban tributo, ¿no? Tenían que trabajar la tierra del Inca y darle los cultivos. De esa manera pagaban tributo y realizaban pues los mandatos del Inca cuando tenían que hacer puentes, reservorios, andenes, canales, acueductos. ¿Quiénes lo hacían? El pueblo, los Hatunrunas. ¿Ok? Luego hablamos de los mitimaes, ¿no? Los mitimaes eran gente trasladada, por eso que les dije yo, se iban a otro lugar. Y habían dos clases de mitimaes. Recuerden que el imperio del Tahuantinsuyo era enorme. Recuerden que el imperio del Tahuantinsuyo, ¿cómo creció? Colonizando, conquistando, invadiendo a través de guerras. Entonces, para poder enseñar, ¿no?,
a los nuevos pueblos conquistados las prácticas del Imperio del Tahuantinsuyo, pues tenían que llevar a un grupo que supiera de esas prácticas. Y los trasladaban a estos mitimaes para que enseñaran a los nuevos grupos. Pero también había mitimaes. ¿Cómo, mi amor? Volvemos a entrar. Ay, se acabó. Le falta. Me corta la hilación, lo que estoy explicando. Tenemos otro grupo que se llama mitimaes de castigo o mitimaes rebeldes, ¿no? Ellos eran grupos de personas que los sacaban de su ayu, de su comunidad, porque se habían portado mal o porque habían cometido algún crimen. Y los sacaban a lugares lejanos, con otro clima, con otra gente, haciendo trabajos duros para que cambiaran de conducta y se corrigieran. Esos eran los castigos del Inca, los mitimaes de castigo. Y finalmente tenemos a los yanaconas, ¿no? ¿Quiénes eran los yanaconas? Eran los sirvientes, los esclavos, ¿no? Eran los esclavos de los incas. Eran los esclavos de los incas. ¿Cómo llegabas a ser esclavo? Pues cuando eras un enemigo inca que había sido derrotado, vencido, y pasabas a ser esclavo, ¿no? Sirviente del inca. ¿Ok? Y si tenías un hijo, hija, tus hijos también pasaban a ser esclavos y era una esclavitud de por vida. Pero Miss, si el hijo era chiquito, igual tenía que ir. Igual, ¿no? Lo criaban ahí, pero su futuro era que iba a ser un esclavo más. ¿Ok? Entonces, hasta aquí lo de la organización social. ¿Han hecho sus apuntes? Sí, Miss. Mi apunte no me queda en mi hoja. Ya. Vamos a pasar entonces a ver otro punto. Miren, ahorita acabamos de terminar la parte de la organización social. Ojo. Ahora vamos a pasar a ver la educación inca. ¿Los incas tuvieron colegios? ¿Quiénes iban al colegio? ¿Un jatunruna podía ir al colegio? ¿No? ¿Solamente iba la nobleza al colegio? ¿Qué clases de colegios habían durante el imperio? ¿Había educación o no había educación? ¿Qué crees, Fernanda? Nunca se habla de educación. ¿Cómo? No escuché. Que sí había educación. Sí había educación. ¿Crees que un jatunruna podía ir al colegio? ¿A qué colegio? ¿Iría al mismo colegio donde iba el auqui? A ver, Ashley quiere participar. No iba al mismo colegio que el Auki. Exactamente, ¿no? Un jatunruna no podía asistir a la escuela donde iba el auqui. Dime, Neymar. Solo, ni siquiera quería hacer lo mismo que allí. Ya. Vamos a ver entonces, vamos a ver más sobre la Pero educación. yo no entiendo por qué eran así los incas y todo el mundo era persona. ¿Por qué qué? ¿Por qué qué? Que yo no entiendo por qué los incas, o sea, decían que era una persona o sea, sí era de bajos recursos, pero es una misma persona y no puede ir en colegios diferentes, porque sea diferente persona o hijo del inca. Bueno, por eso es que inicié la clase diciendo que por muchos años habían historiadores que no querían aceptar esta diferencia que había en el imperio, ¿no? Que podría llamarse discriminación para algunos, pero en realidad yo creo que más que discriminación fue una especialización, ¿no? Yo no lo tomaría como discriminación. ¿Tú has visto algunos colegios? Ashley, existen algunos colegios que separan grupos, ¿no? A los alumnos más destacados los llevan a tomar clases con ciertos profesores y a los alumnos que no destacan
¿no? Que son alumnos regulares, llevan clases con otros profesores. O sea, las clases son distintas. ¿Por qué? Porque ¿sería eso discriminación? No, yo me refiero a lo de que Sí, te escucho. me atoré con mi saliva. No, ya no hablo ya. No, te estoy explicando. O sea, yo creo que la separación o la división que hacen en el imperio no es en base a una discriminación, es en base a que se pueda trabajar mejor. Un profesor que tiene un grupo que le gusta la matemática y le gusta resolver problemas de matemática, trabaja dándole más ejercicios y más ejercicios y más complejos. Entonces, este grupo de matemática goza haciendo matemática. En cambio, yo tengo un grupo que no goza mucho haciendo matemática, ¿no? Que simplemente lo hace porque quiere aprender, pero no es que le guste. Entonces, con este grupo yo voy a avanzar hasta un momento, hasta un tema, pero no voy a poderles dar temas más grandes, más complejos, porque se las va a dificultar. Entonces van a terminar odiando la matemática. Entonces, por eso es que el Inca dividió las cosas, ¿no? Aquellos que tenían ciertas capacidades, pues les dio ciertas funciones, y aquellos que no, pues obviamente que no les permitió cierta educación, ¿no? Entonces, no lo tomemos como discriminación, tomémoslo como una especialización para obtener mejores resultados. Si a mí me gusta hacer ciertas o tengo habilidades para ciertas cosas, me gustaría que me escojan para cosas más grandes. Pero si yo no he desarrollado todavía ciertas habilidades, pues debo de repente hacer otras actividades. Eso es lo que hizo el Inca, ¿ok? Vamos a terminar la sesión para entrar a la segunda sesión hablando de otro punto, miren lo que estoy diciendo, la educación en el imperio. ¿Cómo fue la educación? Y la educación va de la mano sobre la moral inca, ¿ya? Y ahí terminamos nuestro tema de hoy para que pasen ustedes a trabajar esos temas. Vamos a terminar la sesión para poder empezar otra. Ok.